Vamos a sentarse cómodamente, a hacer un poquitito de silencio, porque señoras y señores, silencio y muchísima atención, porque ya comienza la función. Había una vez un señor que se aburría muchísimo. No se le ocurría nada. Se ponía de mal humor y por esto ya casi no tenía amigos. Se olvidó de fabricar barriletes, de jugar a la escondida y también de jugar a la mancha. No salía a pasear por las calles, los campos, y de tan aburrido y solitario comenzó a olvidarse de hablar, pues ya casi no tenía amigos con quien hacerlo. Pero un día se cruzó con un anciano caminante que tenía cara de sabio y porte de haber recorrido muchos paisajes. Entonces, el aburrido le preguntó: ¿cómo puedo hacer para combatir mi aburrimiento? El caminante lo pensó y repensó un largo rato, y luego le dijo: poco puedo ayudarte, porque se te ha secado el alma, y por ende la imaginación, la alegría, la esperanza, la fe, y han crecido en ti otros sentimientos que hoy se traducen en este infinito aburrimiento. ¿Y ahora qué hago?, le preguntó el hombre del alma seca. Eso tienes que resolverlo tú mismo. Tu problema habita en ti. Yo solo puedo regalarte este libro. Si algún día terminas de leerlo, quizás nos encontremos nuevamente. El duende de los libros te lo alcanzará. Hasta siempre. El aburrido dijo: bah, un libro. Lo dejó por allí y se siguió aburriendo. Hasta que un día, de puro aburrido nomás, comenzó a hojear el libro. Y recordó los colores, porque en el libro estaban todos los colores y todos los paisajes. Tenía ante sus ojos todas las aventuras y todos los cuentos y viajes. Continuó leyendo y su imaginación fue más allá y más allá. Conoció poetas, guerreros, científicos, artistas, historias reales e historias fantásticas. Y el mundo le quedó chico. Quería ir cada vez más allá y más allá. Su mente, dormida durante tanto tiempo,
liberó a la imaginación, a la esperanza, y no quería que el libro terminara nunca. Y antes del final, comenzaba a leerlo nuevamente, encontrando historias dentro de las historias, y más personajes. Entonces, no quiso separarse de él, y corrió a contárselo a sus amigos, y entre todos quisieron conocer esos paisajes y vivir todos los cuentos. Y así, señoras y señores, comienzan estas historias sacadas de aquel libro que un día nos regaló un caminante. Habitantes de este maravilloso pueblo, les comunico que ha llegado hoy hasta aquí, hasta Alquerías del Niño Perdido, nada más y nada menos que la compañía de espectáculos populares Cristóforo Colombo. Y hemos venido a compartir esta tarde con todos vosotros y a deciros que hoy podréis ver títeres y fieras salvajes. Las increíbles aventuras de Pulcinella. Y por si esto fuera poco, señoras y señores, habrá música y canciones para todos. Hablando de música y canciones, yo me pregunto una cosa. Y os la pregunto a todos vosotros. ¿Os gusta cantar? ¡Perfecto! ¿Y a los papás y a las mamás les gusta cantar? Perfecto, vamos a comenzar cantando una canción tan pero tan difícil que en el pueblo donde estuvimos ayer no se la aprendió nadie a la canción, ¿podéis creer? Para que sea más fácil hoy, dividiremos el público en dos, desde la mitad para este lado, o sea, todos vosotros, no, apagué el micrófono, no os asustéis. Es para cantar. De aquí para aquí, todos cantamos con Cecilia y su guitarra así. Escuchad bien. 1, 2, 3. La, 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 la. Esa es la canción. ¿La habéis aprendido? Es un poco difícil la letra, ¿no? A ver, el contenido de la letra es más difícil. Bueno, a ver cómo sale. Los papás también, ¿eh? Los abuelos también. A la de una, a la de dos y a la de tres. La, 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 la. ¿La escuchó cantar a usted, la señora? Niños, la única que no se aprende la canción. Para que se la aprenda ella. A ver. A la de una, a la de dos y a la de tres. La, 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 la. Perfecto. Y los que no habéis cantado, los de este lado. Uy, disculpe, señorita cameraman. Me escape. Es un poco más difícil para vosotros. Debéis cantar así. Escuchad bien, los de este lado, ¿eh? 1, 2, 3. la, 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 la. Es la misma, ¿no? Está prendida, esto está chupado. Bueno, 1, 2, 3. La, 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 la. Todo fantástica, ¿eh? Vale. Entonces, cuando yo levanto esta mano, cantan los de este lado. Cuando levanto esta otra mano, los de este lado. Y cuando levanto las dos manos, cantamos todos juntos y además hacemos palmas. ¿Habéis traído las manos todos? ¡Arriba las manos! ¡Abajo las manos! A ver si me sale porque a veces me olvido yo. Primero este lado, después este otro y después todos con palmas. Que sea lo que Dios quiera. A la una, a las dos y a las tres. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, la, la. La, 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 la. Un fuerte aplauso para vosotros mismos, porque lo habéis hecho muy, pero muy bien. Bien, señoras y señores, tenemos el coro que sois todos vosotros.
la orquesta que es Cecilia. Y yo prácticamente ya no tengo más nada que hacer. Será hasta la próxima y muchísimas gracias por vuestra presencia. Quedan ustedes a merced de la cantante. Vale. Hasta luego. Adiós. Que le vaya bien. Bien, señoras y señores, vamos a continuar con la función cantando esta canción que acabamos de aprender. Pero bien fuerte y con palmas, ¿eh? A ver cómo sale. 1, 2, 3. La 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 la. Fantástico el coro, bien, señoras y señores, presten muchísima atención, porque os voy a contar ahora cómo es un títere y para eso necesito la mano del titiritero aquí. Chan, 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 charan, charan, chan, chan, chin, pum. Mucho gusto, señor titiritero. Bien, como podéis ver, la mano del titiritero está formada por 5 dedos, como todas las manos. Pero atención que con este dedo maneja la cabeza del títere. Con este otro dedo, un brazo. Con el otro dedo, el otro brazo. Y con los otros 2, no hace absolutamente nada. ¿Qué le parece si le pone una cabeza, señor titiritero? ¿Sí? A ver. Aquí la cabeza del títere. Chan, 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 charan, charan, chan, chan, chin, pum. Señor titiritero, eso no tiene ojos, ni nariz, ni boca. Y el público, che, está para este otro lado. Ah, bueno, cállese la boca, no diga nada. Shh. Bueno, ahora sí. Pero, señor titiritero, mire la cantidad de gente que hay. Ese títere está desnudo. Póngale un vestido, hágame el grandísimo favor. A ver. ¡He aquí el vestido del títere! ¡Chan, chan, chan! ¡Charan, charan, chan, chan! ¡Trrrn, dan, 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 trrrn! ¡Chim, pum! Pero, ¡qué elegante que estás! Dime, ¿cómo es tu nombre? ¿Escucharon algo, niños? No. Pero ¿cómo van a escuchar si yo me he olvidado de algo muy importante? El titiritero, aparte de prestar su mano, le presta su voz al títere. Presten atención. A ver, préstele su voz y salude al público. Buenas tardes para todos. No. No me gusta esa voz. A mí tampoco. No, tiene que ser una voz más grave, más potente y con más fuerza. Buenas tardes para todos. No. Esa tampoco me gusta. Tiene que ser más acorde al personaje. No tiene otra voz. Señorita titiritera, esta es la última voz que tengo y si no le gusta, me vuelvo a mi maleta. No, ¿cómo te vas a ir? Además no tengo otra voz porque anoche me agarró el viento, la lluvia, la escarcha, me resfrié, me constipé, me engripé. ¡Ah! ¡Sí! ¡Jesús! Gracias, señorita titiritera. ¡Ah! ¡Sí! ¡Jesús! Ya lo dije, gracias. Buah, ya, a ver, dime cómo es tu nombre. Me olvidaba de lo más importante. Claro. Yo soy aquel de la larga fama, ¿Ah, sí? que se sube por el tronco y se baja por la rama. Soy aquel que al son de su vihuela cruzó el mar en una carabela. Todo el mundo me conoce por Pulchinela, Pulchinela. el nieto de tu abuela. No, ¿Cómo? digo, soy Pulchinela, el nieto de mi abuela. Ahora estamos de acuerdo. ¿Cómo voy a ser nieto de su abuela yo? Imposible, Pulchinela. Y sobrino de la mía tampoco. No. Bueno, a ver, Pulchinela
saluda al público. ¿A todo el público? Claro. Si son como 45. Bueno, saluda. Voy a empezar por la primera fila. Hola, 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 y van 3 de este lado. Hola, 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 y la señora que no cantó, buenas tardes. Van 6 de este lado. No. Me faltan 39 todavía. Pero ¿cómo vas a saludar de uno por uno? Y así, hola, 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 45 veces. No, Pulcinella. Yo te voy a enseñar. ¿Y yo qué hago mientras tanto? Muy simple. Repetí lo que yo diga. Repito lo que usted me dice. Bueno, Lo que tú tienes que decir. lo que tú tienes que decir. No, Pulcinella. No, Pulcinella. Pero eso no. No, por eso tampoco. Pero se cree que yo, Pulcinella, no sabe saludar. Escúcheme bien. Présteme mucha atención. A ver. Respetable público, publiquito y publicote. Bueno. Bienvenidos a la función del Teatro de Títeres Cristóforo Colombo, hoy aquí en las fiestas patronales de Alquería del Niño Perdido. ¡Chan, chan, chan, charan, charan, chan, chan! ¡Sí! ¡Ay! ¿Qué te pasó? Estaba saludando, pisé un cable y me caí de cabeza al suelo, así, ¡chim, pum! ¡Ay! Pulcinella. ¿Qué pasa? Te vas a golpear. Y si usted me preguntó qué me pasó esto, ¡chim, pum! ¡Ay! Pero no importa, el espectáculo debe continuar a pesar de mi nariz. Así me gusta. Bueno, silencio, por favor. Silencio me ha pedido, silencio voy a hacer. Bien, señoras y señores. Vio que cuando hay que hacer silencio, yo hago silencio, y si hay que hablar, hablo, no tengo ningún problema. Pulcinella, ¿Qué pasa? ¿no te pedí que hicieras silencio? Sí, me callé 1 segundo y medio. No. Más tiempo callado. Como les decía, ya les he contado cómo es un títere. Que está... ¡Ay! Buenos días, titiritera, qué hermosa mañana que hace hoy aquí, ¿no? ¿Cómo te vas a poner a dormir delante del público? No puedo dormir, no puedo hablar, no puedo hacer nada. ¿Para qué me trajo entonces? Ay, Pulcinella, te callas la boca si no te vas, ¿eh? Vale. Me estás cansando, Pulcinella. Y yo me estoy desinflando aquí arriba ya. ¿Ya? Ya les he contado cómo es un títere, que está formado por la mano y la voz del titiritero, una cabeza, un vestido y nada más. ¿Cómo y nada más? Se olvidó lo más importante. ¿Qué me olvidé? Los títeres también tenemos corazón. ¿De qué se ríe? Tenemos corazón y yo lo siento aquí dentro de mi pecho, cual si fuera un caballo salvaje galopando por las pampas. ¿Ah, sí? ¿Y yo puedo escuchar tu corazón? Lo puede escuchar usted y todo el mundo. Es un corazón público este. ¿Sí? A ver. Escúcheme que a veces funciona, a veces no funciona, a veces funciona, a veces no funciona. Ahí va, ¿eh? A ver. Sí. Ahí va, ¿eh? Ya. Espere, que tengo otro corazón para cuando estoy apurado, cuando llego tarde. Escuche. Un corazón desbocado, un corazón de carrera. Pero Pulcinella, los títeres tienen corazón. Entonces que continúe la función. Y con una hermosa canción. Y yo, queridos patos, me voy por un rato. Hasta luego, hasta lueguito y hasta luegato. ¡Adiós, niños! Ay, este Pulcinella. Bien, hablando de corazón y de canción, me acordé de una vieja canción que se titula El corazón de Pinocho. Voy a cantar un trozo de esta canción, a ver si ustedes la saben, o los papás. Dice así. Hasta el viejo hospital de los muñecos llegó el pobre Pinocho malherido, porque un cruel espantapájaros bandido lo sorprendió durmiendo y lo atacó. ¿Alguien sabe la letra de la canción esta? ¿No saben los niñitos? ¿Los papis tampoco? Bueno, hagamos una cosa. Si alguno sabe la letra, la canta bien fuerte conmigo, por supuesto. Pero todo el mundo haciendo palmas como recién. Pero a este ritmo, un poquito más rápido. Ahí, escuchen. Ahí va. Bien.
corral de los muñecos llegó el pobre Pinocho malherido, porque un cruel espantapájaros bandido lo sorprendió durmiendo y lo atacó. Llegó con su nariz hecha pedazos y una pierna en 3 partes astillada, una lesión interna y delicada que el médico de guardia no advirtió. Y a un viejo cirujano llamaron con urgencia, con su vieja ciencia pronto lo remendó, pero dijo a los otros muñecos internados que todo era en vano, le falta el corazón. El caso es que Pinocho estaba grave, en sí de su desmayo no volvía, y el pobre cirujano no sabía a quién pedir prestado un corazón. Entonces llegó el hada protectora y viendo que Pinocho se moría, le puso un corazón de fantasía. Y Pinocho sonriendo despertó, allá. Y Pinocho sonriendo despertó. Y Pinocho sonriendo despertó. Para despedir a Pinocho, vamos a cantar la canción esa que aprendimos al principio, que esa se la saben bien, ¿eh? Con palmas y todo, ¿eh? A ver cómo sale. ¿Se acuerdan, no? La, 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 la. Sí. Sí. Va. 1, 2, 3. La, 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 la. 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 La
Y ahora, después de bailar y de saltar, me siento a charlar un poco con vosotros, aprovechando que hay muchos niños y pocos mayores, porque yo no entiendo a los mayores. Y como las marionetas no tenemos edad y estamos siempre con los niños, os cuento que yo no entiendo por qué han pintado las casas de gris y han llenado el cielo de antenas y chimeneas. ¿Por qué me compran juguetes y no quieren que los use? Para que no se rompan. Porque me hacen decir versos que no entiendo. Porque van siempre con prisa y no tienen tiempo de contarme un cuento. Por eso no entiendo a la gente mayor. Porque cuando me porto mal, me amenazan con ponerme una inyección. Y cuando me pongo malo, me dicen que una inyección me va a curar. Porque cuando pregunto algo, me dicen que soy muy pequeño. Y cuando pido un chupachus, me dicen que soy un grandullón. Porque me dicen miedoso, y ellos me hablaron de cocos y de fantasmas. Porque me piden que sea bueno, y me regalan para jugar revólveres, dardos, flechas, cañones y escopetas de aire comprimido. Por eso no entiendo a la gente mayor. Porque perdieron las ganas de saltar y de correr. Porque olvidaron las cosas que tanto les gustaban de pequeño. Porque antes de reírse, le piden permiso al reloj. Yo no entiendo a los mayores. Porque cuando hago algo malo me dicen, ya no te quiero. Y yo tengo mucho miedo que dejen de quererme. Porque no entiendo a la gente mayor. Y mientras lo pensamos, yo voy a descansar un poco en mi maleta. ¡Adiós, niños! ¡Adiós! ¡Adiós! Bien, señoras y señores, a continuación les voy a enseñar el estribillo de una canción, así podemos cantarla entre todos. Vamos a dividir el público en dos. De la mitad para este lado van a cantar así. Presten atención. Yo tengo un tío que se llama Mario. A ver. Yo tengo un tío que se llama Mario. Otra vez. Yo tengo un tío que se llama Mario. La otra mitad dice así. Muy divertido y es veterinario. Muy divertido y es veterinario. Y ahora todos. Cura los males de los animales. Mi tío Mario, veterinario. A ver cómo sale. Yo tengo un tío que se llama Mario, muy divertido y es veterinario. Cura los males de los animales. Mi tío Mario, veterinario. Bien, bravo, ahí va. Después de cada estrofa va este estribillo, ¿eh? Presten atención, va. Yo tengo un tío que se llama Mario, muy divertido y es veterinario. Cura los males de los animales. Mi tío Mario, veterinario. Tiene un par de gafas para la jirafa y una mamadera para la pantera, una aspirina para la gallina y ensalada rusa para la lechuza. Otra vez. Yo tengo un tío que se llama Mario, muy divertido y es veterinario. Cura los males de los animales. Mi tío Mario, veterinario.
está un poco harto de tratar lagartos y de las macanas que le hacen las ranas. El lagarto Juancho cada vez más ancho y Perico el tordo cada vez más sordo. Otra vez, yo tengo un tío que se llama Mario, muy divertido y es veterinario, cura los males de los animales. Mi tío Mario, veterinario. A continuación, les vamos a contar la increíble y triste historia de un abuelo que vivía encorvado por su trabajo con las plantas. Su planta era un manzano y él lo mima y lo cuida con sus manos mientras en el cielo la luna le baila. Así es, señorita titiritera. Llevo esta bolsa con manzanas. Aquí la voy a dejar. Ahí lo ayuda, abuelo. Ahí está. Ahí está. De regalo para mis nietos. ¿Sí? Pero no solamente les llevo manzanas, también les llevo semillas y plantitas, así ellos pueden tener su propia huerta. Y cuando mi viejo árbol ya no dé frutos, Sí. también tendrán su propia cosecha. Pero antes de continuar con mi camino, voy a descansar un poquito aquí, señorita titiritera. ¿Cómo no, abuelo? Descanse nomás. Voy a dormir una siesta. Ay, Ay. Jesús, María y José. Pero un día terrible, al compás de la danza, se presenta una gran panza atada a un caballero. Y encima del caballero, un alto sombrero. Y ni corto ni perezoso, decide que las manzanas están mejor en su panza. Y las toma, las roba y las esconde en un pozo negro y profundo como un pecado. Yo soy ese que dijo la titiritera, soy el más malo de todos los teatros de títeres del mundo. Y a continuación, para que veáis quién soy, le voy a robar las manzanas al viejo este. ¿Os parece bien a vosotros? A mí me parece perfecto. ¡Abuelo! ¿Pero qué quiere, mijito? Mire, querido abuelo, qué hermosa y extraña flor que ha nacido por aquí. Ideal para su jardín. No puedo ir a verla, señor, porque estoy cuidando la bolsa con manzanas. No se preocupe, abuelo. Yo le cuido las manzanas, usted mira la flor y asunto solucionado. Qué bueno que es usted, mijito. Tome la bolsa. Momentito, que los niños me parece que están diciendo que no. ¡Ah, sí! Lleva razón, abuelo. Me había olvidado de decirle a usted que los niños de Alquería, cuando dicen que sí, significa que no. Y cuando dicen que no, significa que sí. ¿Pero cómo es eso? Mire, mire, ahí están diciendo que sí y significa que no. Bueno, entonces, tome. Le robé igual las manzanas al viejo ese. Y ahora las voy a esconder en este pozo que hay aquí, porque en todos los teatros de títeres hay un pozo para esconder manzanas robadas. Uy, qué pozo más profundo. No puedo salir de aquí. Ayúdeme, señorita titiritera. Yo no te ayudo, no. ¡Que me ayuden los niños del público! ¡Ja! ¡No me importa! He salido igual sin ayuda de nadie. Ahora voy a ver si encuentro más manzanas para robar. Decidme una cosa, niños. ¿De quién son las manzanas que hay en el pozo? ¿De quién? ¡Del abuelo! Esas manzanas son mías. ¡Mías! ¡No! ¡Mías! Pero no se preocupen, niños, que para
para solucionar este problema se presenta otro caballero que no tiene panza ni tiene sombrero, pero tiene un gran bonete y una mágica estaca y su nombre es el valiente Pulcinella. ¡Sí, titiritera! Yo soy el valiente Pulcinella, aquel de la larga fama que se sube por el tronco y se baja por la roma. Aquí estoy porque he venido, aquí estoy. Sí, si te mandé a llamar porque tengo un problema gravísimo. Ah, bueno, si tiene algún problema, diríjase a hablar con la comisión de fiestas de alquería. Hasta luego. Ah, por ahí anda la señorita Loles. Hasta luego. Hable con el alcalde. Hasta luego. Pulcinella, ¿A qué le pasa? escucha. Escucho perfectamente. Resulta que vino el gordo y le robó las manzanas al abuelo. ¿Es verdad eso, niños? Entonces, un fuerte aplauso para el gordo. ¡Bravo! ¡No! ¿Cómo que no? Si hay como 4 o 5 que aplaudieron ahí. Pero eso está mal, Pulcinella. Bueno, si está mal, retiro lo dicho. Pero claro. Como verán, estoy muy firme en mis convicciones hoy. Un fuerte abucheo para el gordo ese. Ahora Chelsea. Misión cumplida. Hasta la próxima. ¿Cómo misión cumplida? Y ya dije que no estoy de acuerdo. ¿Y te parece suficiente? Me parece perfecto. No. Yo pensé que tú, por lo menos, ibas a recuperar las manzanas. ¿Y por qué no la recupera usted, titiritera? Porque tú eres el héroe de este teatro. Y es verdad, cierto que estoy trabajando de héroe. Y eso que estamos en fiesta, titiritera. Y bueno, Bueno, las cosas los son- héroes somos así. Decidme una cosa. ¿Qué es lo que hay que hacer? tienes que sacar las manzanas Sí, ya lo sé, pero ¿dónde están las manzanas? en el pozo. Sí, pero ¿dónde está el pozo? Ahí, ¿Aquí? ¿Aquí? aquí. ¡Aquí está el ladrón de razón, sinvergüenza! No, pará, que eso es mi mano. Me parecía un pozo con muchos dedos eso, ¿eh? Aquí está el pozo y el valiente Pulcinella se mete a sacar las manzanas. Pero antes voy a hacer un pequeño homenaje. Aquí, ¿Qué? mi retrato, titiritera, mire. Tic, Ay, a ver. aquí, Oh. Pulcinella por aquí, Ay, Pulcinella por aquí. ahí está, te ayudo. Bueno, señoras y señores, Pulcinella al pozo. A la una, Vale. a la de dos y Detente, ¡ya! ¡Ay! Me golpeé la cabeza. Y sí, si te tiraste de cabeza al pozo. Sí, pero también me golpeé la espalda y no me tiré de espalda, fíjese usted. Bueno, sal de ahí. Y me golpeé los dedos, tarso, metatarso, dedo, falange, falangina y falangeta. Pulcinella, sal del pozo. Y se me rompió la camiseta también. Va a seguir, ¿eh? Dime, ¿te vas a quedar a vivir ahí? Y no se da cuenta que estoy destrozado, que no puedo salir de aquí. ¡Socorro! ¡Auxilio! Hagamos un trato. ¿Un pato? No, un trato. ¿Para qué quiere un trapo dentro de un pozo, titiritera? ¿No tiene una escalera mejor? No, presta atención. Sí, presto atención perfectamente. Escucha. Escucho perfectamente. Te contamos hasta 3 con los niños y el público, los papás, y tú sales del pozo. Pato hecho. Vamos, hasta 3. Vamos, ¡A la de una! ¡A la de 3! ¡Hey! Gracias. ¿Y las manzanas? Están en el pozo. Pero a eso te metiste al pozo, Pulcinella. Sí, pero como me golpeé la cabeza, me olvidé de todo, titiritera. Me dio amnesia parcial. ¿No hay un ATS en la sala, un médico? Mira, te metes al pozo urgente de nuevo, ¿eh? ¿Y por qué no se mete usted, titiritera, que está con tantas buenas ideas hoy? Pero es que yo no entro en ese pozo ahí. ¿Que se meta alguno de los niños que están gritando ahí? No entran los niños en el pozo. Entonces el único que entra en ese pozo soy yo. Sí. ¿Sabe lo que voy a hacer, titiritera? ¿Qué? Ya que he venido a las fiestas de alquería, voy a sacar las manzanas. Bien. Se las llevo al abuelo.
Sí. Pero después me voy de este teatrito de Morondanga y no trabajo de héroe nunca, nunca más. Bueno, ¿y a qué te vas a dedicar? A ver. Voy a hacer como usted, me compro una guitarra y tingui, tingui, L y L y L. Y ahí no hay posa, no hay ladrones, no hay nada, titiritera. ¿Cómo toco la guitarra? A ver. Tingui, Vale, de acuerdo. Señoras y señores, la última aventura de Pulcinella. Al pozo. A la de una. Tené cuidado. A la de dos y tres, Pulcinella. 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 Pero no escucha que estoy desmayado aquí dentro del pozo, che. ¿Pero qué dice? No estás desmayado. Bueno, si no estoy desmayado estaré muerto entonces. Ah, sí, claro. ¿Cómo vas a estar muerto tú, no? ¿Y cómo sabe que estoy vivo? ¿Y si estás hablando? Ah, no, pero es mi espíritu el que habla. ¿Mi qué? Mi espíritu que se dirige al infinito, ve una luz blanca, muchos títeres viejitos que me llaman, ven, Pulcinella. No. Espera. Ahí donde tú estás, ¿no hay una bolsa con manzanas? Efectivamente, hay una bolsa con manzanas. Ya. Y me llamo Pulcinella. Sí. Soy un héroe. Sí. Vine a buscar las manzanas. Claro. Y no puedo salir de aquí. ¡Socorro! ¡Auxilio! Mira, la última vez que te ayudamos con los niños. Pero acuérdate de las manzanas, por favor. Claro, si para eso he venido, titiritera. Bueno, ya, presta atención. Sí. Hasta 13, va. ¡A la de una! ¡Aquí están ¡Bien! las manzanas! ¡Pulcinella! ¡Gracias! ¡Héroe! ¡Ahí va! Se las voy a devolver al abuelo, pero vosotros niños, hacedme un favor. Si lo veis al gordo ese que roba manzanas, ¿lo conocéis vosotros? Cuando venga, le decís que se coma una manzana y yo se las llevo al abuelo. Así aprende de una vez y no roba más manzana. Que se coma una manzana, y yo se las llevo al abuelo. La 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 ri, la 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 ri, la la la. ¿Qué pasa aquí? ¿Una manzana? ¿Y están muy ricas esas manzanas? Ah, ¿y vosotros queréis que me la coma porque me queréis mucho? Entonces tenéis que decir, gordito, cómete una manzanita, a ver. Qué buenos y sinceros que sois vosotros, ¿eh? No me voy a comer una manzana, me voy a comer todas las manzanas y no invito a nadie. ¡Ué! En el pozo no están las manzanas, pero ya sé, las tiene la titiritera esta que está aquí. ¡No! Yo no las tengo. ¡La tienen los niños del público! Muchísimas gracias por avisarme, porque si no las tiene nadie de aquí ni de aquí, el único que las puede tener es el tonto ese de Pulcinella. ¿Verdad que sí, niños? ¡No! ¿Las tiene Pulcinella? ¡No! ¿Sabéis una cosa? Yo, además de ser el más malo de este teatro, soy escritor y dramaturgo, y a esta obra la escribí yo. Y en el argumento puse bien clarito que a las manzanas se las lleva Pulcinella. ¿Es verdad o no es verdad? No importa, voy a cambiar el final de esta historia. Y como en los viejos teatros de títeres, voy a buscar un palo que tengo aquí, una estaca. Y si al Pulcinella ese lo agarro, lo hago barro. Si lo piso, lo hago un guiso. Si lo agarro, lo hago barro. Si lo piso, lo hago un guiso. ¡Titiritera, titiritera! ¿Qué? ¡Coja la guitarra! ¡Disparemos! Pero, no, ¿cómo vas a huir? ¿No escuchó que el otro fue a buscar un palo? Si me agarra, me hace barro. Si me pisa, me hace un guiso. ¡Disparemos! No, pero en vez de huir, defendete, Pulcinella. ¿Cómo me voy a defender si las únicas armas que tengo son mi moral, Sí, mi dignidad y mis buenas costumbres? pero son muy buenas armas. Sí, pero el otro tiene un palo. ¡Disparemos! No, ven aquí. Tranquilo que yo tengo la solución para ti. La solución, un pasaje para Australia. ¿Qué pasaje para Australia? Mirá, aquí te presto una hermosa estaca
un palo para que pelee con el gordo ese. Para que te defienda, claro. Qué didáctico y divertido que va a ser esto, ¿no? Menos mal que no hay niños. ¡Pulchinela! El valiente Pulchinela, estrategia número 1. ¿Cuál es la estrategia número 1? Y me estoy escondiendo. ¡Uah! Aquí estoy yo con mi estaca. Me voy a esconder ahí detrás y cuando venga el Pulchinela ese, sucututucututucututu. No digáis nada vosotros, ¿eh? ¿Quién dijo que sí? Y yo he dicho que no. ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Si no le avisáis, niños, os regalo un chupachus. Os regalo 2 chupachus. 10 chupachus. Bocata de jamón y cerveza para los papás y las mamás. Aumento de sueldo para todo el mundo. Insobornable. ¡Ay, viene! Titiritera. ¿Qué? Ya volví porque estaban por decir que sí, algunos ya. Menos mal. Aquí estoy. Lo voy a buscar al gordo ese y cualquier cosa me avisáis. Aquí está el valiente Pulchinela, aquel de la larga fama que se sube por el tronco y se va. ¿Qué pasa que grita tanto esta gente? ¡El gordo pasó atrás tuyo! Allí, atrás mío. Ahí voy, el valiente Pulchinela. Titiritera, ¿Qué? me parece que anda el gordo por aquí. Pero claro, te está buscando. Y yo lo estoy buscando a él, se habrá metido en el pozo, a ver. ¡Despacio! ¿Qué te pasa? Me estoy pegando yo solo aquí. Bueno, No tranquilo. está el gordo. Si voy por aquí, me sale por allá. Si voy por allá... ¿Sabéis lo que voy a hacer? Me quedo aquí en el medio. Me hago el disimulado. Terere, 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 y cuando esté cerquita... ¡tuc! Garrotazo y muñeco al suelo, ya vais a ver. ¿Cómo te vas a hacer el disimulado, Terere, 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 ¡tuc! El valiente Pulchinela. Vale. Terere, Listo. terere, ¿Fíjate? terere. ¡Ah! ¡Tuc! Muñeco al suelo. Titiritera, ¿Pero qué? me pegaron un garrotazo en la cabeza. Pero claro, el gordo te pegó un estacazo. ¿Y usted por qué no me avisó nada? ¡Te estamos avisando! Me avisáis cuando se va y no cuando viene. Avisadme cuando venga. Si voy por aquí, me sale por allá. Si voy... Me quedo aquí y lo espero hasta que venga. Que sea lo que Dios quiera. Terere, 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 terere. Toma, que toma. Pastilla de goma. Titiritera. Toma esa estaca que ya no la necesito. Aquí está el valiente Pulchinela. Y vosotros, que tanto gritabais, decidme una cosa. ¿De quién son las manzanas? ¡De la abuela! ¡Toma! Pero no se preocupe, porque estas viejas historias ya no suceden. Como ven, los títeres son de tela y de cartón, pero recuerden muy bien que aquel que tenga la mente sana se comerá todas las manzanas. Bien, señoras y señores, con todos ustedes la compañía de espectáculos populares Cristóforo Colombo. Primero Titiritera y la que hace todos los ruidos sabidos y por haber. Un fuerte aplauso para Cecilia Acosta. Y habéis visto que Cecilia ha cantado, movido los muñecos y aquí ya nos vamos a ir, ¿sabes? Mientras tanto yo estaba ahí detrás descansando. ¿Pero sabéis lo que hice mientras estaba ahí detrás? Cogí papel y lápiz y escribí un poema. Y luego en otro ratito más lo transformé en una canción que voy a cantar para todos ustedes.
No me vais a poder acompañar porque no sabéis la canción. Ni los papás ni las mamás tampoco la saben. Estreno absoluto para la alquería. Atención, señoras y señores, porque la canción que yo escribí dice así. ¡Hola, don Pepito! ¿Que la sabéis vosotros la canción que yo acabo de escribir? No sé yo. La canción que yo escribí dice... ¡Hola, don Pepito! ¡Hola, don Pepito! ¿Pasó ayer por casa? ¡Por su casa, don Pepito! ¿Vio usted a mi abuela? ¡Adiós, don Pepito! ¡Adiós, don Pepito! Vamos, que los papi también la saben. Ahí está, ahí va, ahí va. Eran dos tipos requetes finos, eran dos tipos medios chiflados, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos disparatados. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de don José del coro. Hola, don Pepito. ¿Pasó usted ya por casa? ¿Vio usted a mi abuela? Adiós, don Pepito. Bien el coro, niños. Y así se despide de todos ustedes la compañía de espectáculos populares Cristóforo Colombo, de la Cruz, Calamuchita, provincia de Córdoba. Será hasta la próxima y muchísimas gracias por vuestra presencia.
Este hombre va a retirarse como un campeón.